7 revelaciones divinas de Daniel, identifica al anticristo en el impactante plan de Dios. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Así inicia la historia de Daniel, un joven hebreo de noble linaje, que sería llevado a la corte babilónica en el tumultuoso periodo del exilio. En medio de un ambiente de incertidumbre y opresión, Daniel se aferra a las enseñanzas de su pueblo y a la promesa del Dios de Israel. Yahvé, la corte babilónica infundía temor. Las costumbres ajenas y los rituales paganos buscaban desestabilizar su fe. Mientras sus compañeros se dejaban seducir por los placeres y la cultura de Babilonia, Daniel se mantenía firme. Consciente de que su decisión de no comer de la comida real era más que un acto de salud, era un firme compromiso de lealtad a Yahvé y a su ley. Los eunucos de la corte lo miraban con desdén, sintiendo que su fidelidad era un obstáculo en su camino hacia el poder. Sin embargo, Daniel nunca flaqueó. Un día, en su soledad, Daniel recibió un don sobrenatural, la capacidad de interpretar sueños y visiones. Una noche fatídica, Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que lo llenó de terror. Convocó a sus sabios, quienes, desesperados, clamaron a sus dioses, sin respuesta. El riesgo inminente de ser ejecutados llevó a Daniel ante el rey. Con un corazón temeroso de Dios y una mirada decidida, oró y recibió una revelación divina que cambiaría su destino. Con valentía, narró el sueño del rey, describiendo una vasta estatua compuesta de metales, cada uno representando reinos venideros, culminando en la llegada de un reino eterno que jamás sería destruido. A medida que los eventos se desarrollaban, el ambiente en Babilonia se volvía cada vez más hostil. Daniel, mientras se enfrentaba al crecimiento de un cuarto reino aterrador, que sería símbolo de opresión y tiranía, percibió una verdad esencial: de este reino emergería un gobernante oscuro, un anticristo que se opondría a la voluntad de Dios. La tensión era palpable, su fe se probaba en cada instante, mientras la cortesía del rey chocaba con la fidelidad que debía a su Dios. La presión se intensificó cuando Nabucodonosor erigió una monumental imagen de oro, ordenando que todos rindieran homenaje o enfrentarían una muerte ardiente. Aquí, Daniel se unió a sus amigos Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes, firmes en su devoción a Yahvé, se negaron a traicionar su fe. Cuando se lanzaron al fuego, la historia se tornó un testimonio vívido del poder de Dios. Mientras las llamas consumían las cadenas de la opresión, un cuarto hombre se unió a ellos en medio de las llamas, un recordatorio divino de la fidelidad de Dios en los momentos de prueba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Daniel, enfrentando la oposición del rey y con la revelación del anticristo aún fresca en su mente, se percata de que su misión no solo es sobrevivir, sino también mantener viva la esperanza en su pueblo. La fe y lealtad de Daniel resonarían a través de generaciones futuras, mostrando que, incluso en el exilio, la gloria de Dios prevalece. La historia de un joven que se niega a doblegarse ante la adversidad continúe, la revelación de un plan divino que superará toda tiranía abrumadora. A medida que el fuego se apagara y el eco de la fidelidad de Sadrac, Mesac y Abed-Nego resonara en la corte de Babilonia, un silencio sepulcral llenó el corazón de Daniel. Allí, en la majestuosa tierra del imperio, el pueblo de Dios sufriendo bajo el yugo de la opresión buscaba consuelo, y en esos momentos de desesperación, Daniel se dio cuenta de que su misión era todavía más profunda. Él debía llevar, no solo el mensaje de la esperanza divina, sino también ser un testimonio de valentía ante un mundo que se desmoronaba en la oscuridad. En la noche que siguió a la valiente liberación de sus amigos, Daniel se retiró a sus oraciones, buscando dirección del Altísimo. Las visiones que le habían sido dadas pesaban en su corazón, y clamó a Dios por revelación. Con cada palabra susurrada, Daniel sentía el ardor de la promesa: el Dios de Israel nunca abandonaría a su pueblo, y un reino eterno surgiría, libre de toda tiranía. De repente, la visión se abrió ante él. Un susurro penetrante atravesó la oscuridad de su habitación: Daniel, te he elegido, y en la adversidad, el plan de Dios se desplegará.
Su mente se iluminó con imágenes poderosas, bestias que emergían de las profundidades, reinos que caían, y un ser que se alzaba, dispuesto a desafiar al Altísimo. De su corazón salió un grito mudo de temor, pero también de asombro. La lucha no era solo contra poderes terrenales, sino contra fuerzas espirituales que buscaban eclipsar la verdad de Dios. Siguió recibiendo visiones, más intensas y más claras, cada una revelando no solo el futuro de Babilonia, sino los asombrosos propósitos de Dios. Desde el cielo, el lenguaje de las profecías se entrelazaba en un tapiz divino de redención y juicio. Se vislumbraba una batalla que habría de definir no solo el destino de naciones, sino de almas. Daniel comprendió que la importancia de su fe radicaba en el mensaje que debía compartir. La autoridad del Creador sobre todas las cosas es inquebrantable, incluso ante el anticristo que saldría con poder. Mientras el rey Nabucodonosor volvía a la normalidad después de los eventos del horno, Daniel se sintió llamado a preparar al pueblo para lo que vendría. En el tiempo de su inquietud, pudo ver el profundo tema de la resistencia, de permanecer firmes en la fe, y de proclamar la justicia de Dios en medio de la confusión. Te haré un instrumento en mis manos, resonó en sus pensamientos, imbuido con la certeza de una tarea divina. Los días se convirtieron en semanas y Daniel, inquieto y ferviente, continuó orando y escribiendo. Las revelaciones de Dios al profeta no eran solo para sí mismo, sino un legado para el pueblo de Israel. Con cada palabra que escribía, el cielo respondía con visiones de un futuro glorioso. Sabía que el exilio no era el final, sino un capítulo en el vasto libro de la redención. Una tarde, mientras meditaba sobre los antiguos escritos de los profetas, se dio cuenta de un hilo conductor entre las escrituras que le habló de un rey que dominaría, un Mesías vestido de gloria. La esperanza se encendió en su pecho. Dios estaba desarrollando un plan maravilloso, un plan que finalmente traería restauración a su pueblo. Cuando el sol se ocultó aquella noche, una sensación de grandeza abrumadora invadió el corazón de Daniel. En su espíritu resonaba el eco de las palabras de denuncia y de esperanza, que invocaban la promesa del futuro redentor. Lo que has atado será atado, y lo que has desatado será desatado, susurró el viento a través de la oscuridad de la noche. Daniel supo que, en medio de la tiranía, el verdadero reino de Dios estaba por manifestarse. Así concluyó la visión. Con una determinación renovada, Daniel se levantó del polvo. La historia de su pueblo aún tenía muchas páginas por escribir. La revelación del anticristo estaba cerca, pero lo que se avecinaba sería un testigo poderoso de la soberanía de Dios. Envuelto en el misterio de lo que estaba por venir, Daniel aguardaba con anhelo una intervención divina que traería luz a las más oscuras sombras. Antes de que la ola de la impiedad inunde la tierra, pensó, el real rey, el Hijo del Hombre, se manifestará. ¿Cuál sería la sombra que le seguiría? La historia de la redención continuaba, y Daniel, como testigo, aguardaba con esperanza el cumplimiento perfecto del plan soberano de su Dios. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a iluminar el cielo de Babilonia, un nuevo día se formaba tras las paredes del palacio donde Daniel servía. El murmullo de la corte resonaba con rumores sobre la sorprendente liberación de los 3 jóvenes hebreos, y los corazones de muchos anhelaban la verdad. Precisamente en esos momentos, Daniel sintió que el tiempo había llegado para pronunciar las palabras que el Altísimo había depositado en su alma. En el eco de su oración, un nuevo anhelo se encendió. El rey necesita saber, la gente necesita oír, se repetía en su mente, no solo sobre la liberación de sus amigos, sino sobre los propósitos de Jehová que aún eran desconocidos. Una mañana, tras los ejercicios matutinos, Daniel fue llamado a la presencia del rey Nabucodonosor. La gloria de Babilonia resplandecía a través de los ricos drapeados y los dorados ornamentos. Con prudencia, Daniel se acercó, consciente de que llevaría un mensaje que podría cambiar el curso de su pueblo. El rey, aún con la memoria fresca del milagro, lo observó con ojos inquisitivos. Daniel, tú eres un hombre del Dios vivo. Las palabras del rey estaban cargadas de sorpresa y, quizás, un destello de respeto. Dime, ¿cuáles son tus pensamientos sobre lo que ha acontecido y lo que debe venir? Con el corazón palpitante, Daniel respiró hondo y dijo, oh rey, viva para siempre. No soy yo quien necesita el honor, sino el Dios del cielo, que ha mostrado su poder a través de los que han confiado en él. Nuestras esperanzas no se limitan a lo que se ha visto hoy, hay un plan más grande que se cierne sobre las naciones. Nabucodonosor, intrigado, hizo gestos para que continuara. Los sueños que has tenido no son meras visiones, son mensajes que el Altísimo ha revelado para prepararnos para el futuro, comenzó a exponer. Las bestias que has visto en visiones representan reinos, y el último será el más temido de todos.
un poder que se levantará en la tierra, un rey que desafiará a Dios mismo. El rey frunció el ceño, mirando a su alrededor, mientras la corte contenía la respiración ante las palabras de Daniel. Este no se detuvo en su declaración. Veo un tiempo de gran tribulación, un tiempo de pruebas sobre las naciones, un rey llamado el Anticristo, que surgirá con engaños, ofreciendo paz, pero cuya ambición se alimentará de la desesperación. Este será el último imperio material, que a través de la impiedad, buscará reemplazar a Dios en los corazones de los hombres. Un silencio atónito invadió la sala, los murmullos cesaron. Las palabras de Daniel reverberaban dentro de los corazones de quienes oían. Mas continuó, elevando su mirada hacia el cielo: en medio de todo esto, el pueblo de Dios no será olvidado. Él ha prometido que habrá un Mesías, un Redentor que establecerá su reino eterno, un reino donde la justicia y la paz florecerán para siempre. Este es el propósito divino que se despliega entre las sombras. La gloria de su nombre será proclamada de generación en generación. Nabucodonosor, incapaz de encontrar palabras, lo observó con atención renovada. La revelación que Daniel compartía no solo iluminaba su mente, sino que retaba su propia voluntad. La lucha entre la fe del Altísimo y los poderes del mundo se hacía cada vez más evidente. ¿Qué se debe hacer, entonces, Daniel?, preguntó de repente el rey. Si estas cosas son ciertas, ¿cómo puede nuestro pueblo estar listo? Orad, oh rey. Proclamad la verdad. Que los vientos de la fe soplen entre el pueblo de Israel. Que se prepare para aquel día en que la oscuridad será confrontada por la luz. No es tiempo de temer, sino de anunciarnos como la sal y la luz de la tierra, incluso en medio de las pruebas que vendrán. La victoria de Dios está sellada en el cielo. Al concluir sus palabras, el corazón de Daniel latía intensamente, sintiendo que la revelación era más que un mensaje, era un mandato divino. Pero entre el murmullo del poder, una pregunta inquietante surgió en su espíritu: ¿cuánto tiempo quedará antes de que el Anticristo se manifieste? ¿Y qué sombra se aproxima a su llegada? La respuesta no estaba del todo clara, pero el propósito de Dios empezaba a difuminarse como la luz del amanecer, bañando todo con la promesa de su justicia. Así, la historia de la redención continuaba, y Daniel se encontró nuevamente en la encrucijada de la revelación. El misterio de la soberanía de Dios envolvía aún lo que estaba por surgir. ¿Cuál sería el camino que seguirían los que aguardaban la llegada del verdadero rey? ¿Y cómo confrontaría el pueblo de Dios la sombra que se acercaba? La respuesta estaba apenas comenzando a revelarse. Las luces del nuevo día ya se habían apoderado del palacio, y el aire estaba impregnado de un inquietante silencio que llenaba las estancias. Daniel, contemplando las visiones recibidas, sintió una urgente llamada en su espíritu. Había revelado al rey Nabucodonosor la oscuridad que se avecinaba, la manifestación del Anticristo, y la esperanza del reino eterno, pero sabía que estas palabras eran solo el inicio de una gran revelación divina. Al meditar sobre la imagen del último imperio, sus pensamientos se dirigieron a los pueblos oprimidos, los corazones ansiosos por la redención. Le suplicó a Jehová: Señor, ¿cómo podemos prepararnos para lo que se avecina? ¿Qué más debes mostrarnos, oh Dios? Y mientras la noche caía nuevamente sobre Babilonia, Daniel se vio envuelto en un profundo sueño. En su visión, un ángel del Señor se le apareció con un semblante glorioso, llevando consigo un mensaje de esperanza. Daniel, hombre muy amado, le dijo el ser celestial, las revelaciones de Jehová son más profundas de lo que puedes comprender. Preguntas sobre el Anticristo y su tiempo han llegado a los oídos del Creador. Escucha, pues estoy aquí para descifrar los misterios que se desenvuelven. El ángel continuó hablando, revelando los 7 sellos que caracterizaban la llegada del Anticristo y la preparación del pueblo de Dios. Primero, dijo el ángel, será un tiempo de gran seducción y engaño. Muchos serán atraídos por falsos mesías que ofrecerán consuelo sin saber que su esencia es la perdición. Segundo, se levantarán alianzas entre naciones, uniendo fuerzas en una causa que parecerá justa, pero será solo un engaño de una paz efímera. Tercero, habrá persecuciones. Mi pueblo será llevado a juicio ante los reyes y gobernantes, pero en esos momentos, quedarán sellados con poder divino, y en su debilidad, manifestarán las verdades del cielo. Cuarto, se desatará la guerra, y la sangre manará sobre las naciones. Esto será un eco del dolor por desobediencias pasadas, donde muchos no habrán escuchado la voz del Altísimo. Quinto, una abominación será colocada en el lugar santo. Aquella imagen será la piedra de tropiezo que muchos adorarán en lugar del Dios vivo. Sexto, vendrán desastres naturales como señales de que el tiempo está cerca. Tierra temblando,
mares rugiendo, todo clamará al retorno de la justicia eterna. Séptimo, el pueblo de Dios debe prepararse. Aquellos que han seguido al Cordero verán la gloria de su reino, donde la justicia será su luz y la paz su refugio. Deben permanecer firmes, orar y ayunar, y estar en continua vigilia. Cuando el ángel concluyó su mensaje, la angustia de Daniel se transformó en una profunda paz y su temor fue disipado. El verdadero rey viene, pensó, y en él hay esperanza aún en la oscuridad. Cuando despertó, las palabras del ángel resonaban en su mente con una claridad que lo obligó a actuar. Debía compartir esta revelación con el pueblo, era tiempo de preparar su corazón para lo que estaba por venir. Sabía que se acercaba un tiempo de decadencia, pero también un tiempo de gloria, donde aquellos que perseveraran en la fe verían el cumplimiento de las promesas divinas. Con determinación, se presentó nuevamente ante el rey, para transmitirle no solo lo que debía evitar, sino también la urgencia de que su pueblo tomara firme postura en el camino de Dios. «Oh rey», lo llamó, «los tiempos son inciertos, pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es un Dios de pactos. Él sostiene nuestro futuro en sus manos. Mientras aguardamos la llegada del día que ha de venir, necesitamos proclamar su nombre». En el fondo de su ser, Daniel sabía que la batalla espiritual estaba solo comenzando, y el anticristo pronto haría su aparición. Estas revelaciones lo llevaron a un nuevo entendimiento: el pueblo de Dios tendría que enfrentar desafíos antes de la llegada del verdadero rey. ¿Cuál es la respuesta a la sombra que se aproxima?, reflexionó. Las palabras de aquel ángel, ahora selladas en su corazón, lo mantenían alerta. La lucha sería intensa. Pero la fe sería la antorcha que iluminara el camino. A medida que se adentraba en la revitalizada misión, el entendimiento de las profecías profundas casi lo consumía. Las sombras se acercan, pensó, pero hay un plan mayor de redención y restauración que debemos ser testigos y heraldos. Así, el eco del futuro resonaba en su espíritu, y las preguntas sobre el anticristo se entrelazaban con la esperanza de la llegada del triunfo divino. ¿Cómo reaccionaría el pueblo de Dios ante la revelación de este oscuro futuro? ¿Y qué poder llevaría a los hombres a conocer el amor y la luz en este tiempo de incertidumbre? El misterio del plan de Dios apenas comenzaba a ser revelado, y Daniel se preparaba para emprender la misión que lo llevaría a enfrentar las tinieblas del corazón humano. La brisa de la mañana trajo consigo un aire de inquietud mientras Daniel se dirigía al lugar de reunión de los exiliados hebreos en Babilonia. Su corazón palpitaba con una mezcla de preocupación y fe. Sabía que el mensaje que debía compartir podría ser difícil de aceptar, pero también era urgente. Tenían que prepararse. Al llegar, vio rostros cansados y ansiosos, ojos que ansiaban la esperanza. Se hizo el silencio cuando se puso de pie y comenzó a hablar. «Hermanos, el Señor nos ha hablado mediante un ángel. Se nos han revelado los tiempos que vienen. Lo que está por llegar es un tiempo de tribulación, pero también de redención». Mientras compartía las revelaciones, pudo sentir cómo la tensión se apoderaba del grupo. Las palabras sobre la seducción espiritual y los falsos usurpadores resonaron en sus corazones, y él, sintiendo la carga del mensaje, continuó. «La abominación desoladora está por venir, y muchos caerán en su trampa. No podemos permanecer inactivos. Debemos levantarnos con firmeza». Un murmullo se extendió entre la multitud. Algunos mostraban temor, otros compartían su incredulidad. Finalmente, uno de los ancianos se levantó. «Daniel», dijo con voz temblorosa, «¿cómo sabemos que estas visiones no son simplemente ilusión? La oscuridad que describes parece abrumadora. ¿Cómo podemos estar seguros de que el Señor estará con nosotros?» «Eso es precisamente lo que debemos recordar», respondió Daniel, su voz firme y llena de convicción. «Jehová ha prometido nunca abandonarnos. Aún en medio de las pruebas, Él es nuestro refugio y fortaleza. Cuando el rey y los gobernantes nos persigan, Él nos dará palabras que proferir, y en nuestra debilidad, su poder se perfeccionará». Al escuchar esto, algunos comenzaron a alzar sus manos en señal de entrega, otros se arrodillaron, buscando la dirección de Dios. En ese momento, Daniel sintió que el Espíritu del Altísimo llenaba el espacio, y una paz sobrecogedora se derramó entre ellos. Pero, de pronto, la atmósfera cambió. El susurro de una voz desconocida fracturó la quietud, una sombra se proyectó sobre el grupo. Era un mensajero del rey, que traía consigo un decreto. «El rey ha ordenado que todos los sabios del reino deben rendir culto a la imagen que ha levantado. Quien se niegue, será arrojado a la hoguera».
Los murmullos crecieron, el miedo se apoderó de los corazones. Daniel, dándose cuenta de la gravedad de la situación, sintió que el peso de la revelación se hacía más intenso. Este es el primer paso hacia la persecución, pensó. Pero también, algo en su interior le recordaba. Jehová está alertando a su pueblo. El tiempo de la prueba es el tiempo de nuestra gran fe. ¿Qué haremos entonces?, preguntó una joven con lágrimas en los ojos. Necesitamos guía, y nuestro rey nos está llevando hacia la oscuridad. No hemos de temer, exclamó Daniel. En los días de prueba, la fidelidad del Señor se manifestará. Recuerden a nuestros padres en la fe, que desafiaron las órdenes del faraón. Su lealtad fue recompensada. Con esta exhortación, el pueblo se sintió alentado, y comenzaron a orar juntos, buscando la dirección del Altísimo. Daniel alineó su corazón con el propósito de Dios, deseando ayudar a su pueblo a mantenerse firmes en la verdad eterna. Así, la comunidad hebrea se levantó en oración, clamaban por protección, sabiduría y valentía. Al finalizar, Daniel sintió que el cielo abría un nuevo capítulo en su historia. La gloria de Dios será revelada, se dijo a sí mismo. Él tiene un propósito mayor para estos tiempos oscuros. Cerniendo el futuro, una nueva revelación iluminó su mente. El anticristo no solo trae consigo engaño, sino que su aparición también será la señal de que la llegada del verdadero rey está más cerca. Se sintió agitado por la urgencia. ¿Cómo podrían los pueblos estar alertas ante tal adversidad, mientras el sol se ponía tras las murallas de Babilonia? La inquietante sensación de un plan divino aún sin develarse lo acompañó. Las palabras del ángel resonaban en su corazón. ¿Quién está listo para enfrentar la oscuridad con la luz? La batalla espiritual apenas comenzaba, y el pueblo de Dios contemplaría la gloria que vendría, la promesa de Dios. Los cielos parecían convocar al pueblo de Israel. ¿Serían capaces de mantenerse firmes ante la prueba que llegaba? En su mismo corazón, Daniel sabía que la lucha por el futuro del pueblo de Dios se intensificaría, y el desenlace de su historia sería la revelación del soberano propósito divino. La asamblea de los hebreos permanecía en oración ferviente, con el eco de sus voces entrelazándose en un clamor sincero a Jehová. Daniel, en el centro de aquel cálido círculo, sentía la presencia del Altísimo envolviendo el lugar. Pero, a pesar de la intensidad espiritual, el velo de la inquietud continuaba cubriendo sus corazones. Mientras las lámparas comenzaban a titilar con la llegada de la noche, Daniel, sintiendo el peso de la responsabilidad, pidió a la multitud que escuchara atentamente. Hermanos, comenzó, la prueba que se acerca no es solo sobre nuestra fidelidad, sino sobre la esencia misma de nuestra esperanza. Dios no permitirá que su pueblo sea consumido en la hoguera del sutil engaño. Un anciano se acercó, pausando brevemente antes de hablar. ¿Cómo podremos distinguir la verdad de la mentira en tiempos tan oscuros? ¿Cómo sabremos cuándo actuar? En nuestra lucha, debemos recordar las palabras del profeta Isaías, respondió Daniel, su corazón preparando el camino para la verdad revelada. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41, 10. El temor solo nos esclaviza, pero la fe nos libera. Mientras Daniel hablaba, una figura oscura se desplazaba entre las sombras de la plaza, un reflejo del espíritu maligno que acechaba en cada rincón del corazón babilónico. A medida que las palabras del profeta resonaban, una sensación de calma se asentaba entre el pueblo. Sin embargo, una inquietante convicción persistía en su interior: el rey no cejaría en su intento de forzar la adoración a su imagen. En ese momento, la preocupación de Daniel se convirtió en acción. Leamos juntos las Escrituras. Recordemos a nuestros hermanos que antes de nosotros se mantuvieron firmes. No somos los primeros en enfrentarnos a la adversidad. Las páginas de los rollos antiguos crujieron bajo sus dedos, y Daniel, guiado por el Espíritu, comenzó a narrar la historia de los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Cuando fueron llevados a la hoguera, el Señor estaba con ellos. Fue su fe la que los rescató. Así será con nosotros. A medida que hablaba, algunos en la multitud comenzaron a amontonarse, compartiendo sus propias historias de fe y resistencia ante la opresión. La adoración se alzó como un fragoroso río, cargado de plegarias que atravesaban el cielo y desafiaban cualquier decreto terrenal. Sin embargo, Daniel sabía que la sombra del rey y su imagen idolátrica no eran las únicas amenazas. Había un enemigo más sutil, uno que se levantaba en los corazones de quienes dudaban.
Satanás está en medio de esto, buscando dividirnos y hacernos caer. No deben dejarse arrastrar hacia las tinieblas. Permanezcan firmes, porque la victoria es de nuestro Dios. Mientras la noche se profundizaba y la ciudad dormía bajo la opresión del imperio, Daniel sintió una fuerte convicción de que el tiempo para la revelación llegó. El Espíritu del Altísimo me mostró una visión. La abominación que se avecina será un signo. Muchos, incluso los que hoy se visten de blanco y predican paz, serán los mismos que se postrarán ante el ídolo babilónico. Pero nosotros, el remanente fiel, seremos los que levantaremos la bandera de la verdad hasta la última alabanza. Entonces, alzando su voz en un clamor de profecía, Daniel dijo: el anticristo no solo nos desafiará, sino que también revelará la identidad de aquellos que han estado en la oscuridad. Habrá un tiempo de separación, y será evidente quiénes son los verdaderos adoradores. La multitud resonó con un profundo murmullo, los corazones comenzando a despertar a la realidad que se avecinaba. Daniel, sintiéndose impulsado por el poder del Espíritu, le surgió: así será nuestro testimonio, el testimonio de los que resisten. La luz brillará en nuestras tinieblas, y aquellos que han puesto su fe en el Señor serán salvos. Pero, ¿están listos para mantenerse firmes en ese día? En ese instante, un silencio reverente envolvió al grupo. Cada uno enfrentando la verdad de la lucha que les esperaba. Daniel contemplaba a su pueblo, un grupo de corazones valientes en medio del miedo. Dios tiene un plan soberano todavía por revelarse, concluyó. La batalla es del Señor, y aunque haya oscuridad, un gran amanecer se acerca. Prepárense, porque el verdadero rey vendrá. A medida que las palabras de Daniel se esparcían como fuego en la leña seca, un nuevo misterio comenzó a desarrollarse en el cielo. ¿Qué otros secretos guardaba Dios para estos tiempos? La noche continuó envuelta en una atmósfera de expectación mientras los hebreos se aferraban a las palabras de Daniel. En medio de sus oraciones, un estruendo repentino resonó desde el palacio del rey, que se alzaba en toda su grandiosidad entre las sombras, como una bestia acechante. La opulencia del lugar contrastaba con la humildad del pueblo, creando una tensión palpable en el aire. Escuchen, dijo Daniel, su voz llena de un temor reverente: no es solo el rey Nabucodonosor quien se opone a nuestra fe, sino las fuerzas de las tinieblas que lo han instigado a actuar de esta manera. Nos enfrentamos a un poder que busca borrar el recuerdo del Dios Altísimo de nuestros corazones y de nuestras tierras. Las caras de los congregados se tornaron pálidas, pero en sus miradas había una chispa de determinación. Era un recordatorio del llamado al servicio de Dios, un compromiso que había perdurado a lo largo de generaciones. Daniel prosiguió: recuerden la promesa de Jehová: he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Isaías 43, 19. Nunca debemos olvidar que cada prueba es una oportunidad para el testimonio. Mientras hablaba, la figura oscura que había merodeado entre la multitud se tornó más prominente. La sombra parecía confiar en el engaño, tratando de sembrar la desesperanza en aquellos que dudaban. Un murmullo inquieto comenzó a brotar entre la gente, manifestando los temores que se alzaban como nubes oscuras. Silencio, clamó Daniel, inyectando autoridad en su voz. No podemos permitir que el engaño de Satanás nos haga titubear. La verdad de nuestro Dios es nuestra espada cuando las llamas de la adversidad intentan consumirnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8 y 31. Con cada declaración resonante, los corazones en la multitud se encendieron de nuevo, revitalizados por la fe y el coraje. Algunos empezaron a levantar sus manos en alabanza, mientras que otros se unían en un canto unificado. Era un canto que retumbaba en el cielo y desafiaba la opresión terrenal. De repente, un viento fuerte sopló por toda la plaza, como si el mismo Espíritu Santo hubiera descendido para recordar al pueblo su presencia. Hermano, ¿has sentido eso?, murmuró uno de los jóvenes a su lado. Es como si su aliento nos fortaleciera. Volviendo su mirada hacia el cielo estrellado, Daniel elevó su voz: el tiempo está cerca, hermanos. No solo seremos probados en nuestra fe, sino que seremos testigos de la manifestación de poder más grande que hemos conocido. La revelación del anticristo no es solo una cuestión de descubrimiento, sino de una prueba que hará palpitar el corazón de cada verdadero adorador. Justo cuando sus palabras sonaban, un destello de luz cruzó el firmamento, como un presagio divino. Sus corazones latían con fuerza, cada uno sintiendo la promesa de la esperanza renovada. Vean esto, continuó Daniel, es el momento de la revelación. ¿Están listos para discernir la verdad en medio del engaño?
Mientras la multitud sostenía la respiración, la visión que Daniel aguardaba comenzó a formarse. Se vio a sí mismo de pie en una vasta llanura, donde un trono se alzaba a la vista, oscuro y terrorífico. Una figura imponente, cubierto en mantos dorados, se acercaba, y en ese instante, una voz resonó en su corazón: el anticristo se revelará. Su esencia será como el oro, pero su corazón, frío como el acero. La multitud, atrapada en su asombro, se contemplaba entre sí. El cielo había respondido con un eco de anticipación. Esto es solo el principio, les advirtió. La batalla no es solo nuestra, sino del Señor, y Él nos guiará hacia la victoria. Pero nunca olviden, el verdadero desafío no será solo el enfrentamiento externo, sino la guerra dentro de nosotros. Las llamas de la resolución ardían más intensamente en sus corazones, cada uno decidido a mantenerse firme. Que sea hecho según su voluntad. Nos prepararemos, porque el día del Señor se aproxima. Su gloria será revelada, y solo aquellos que han llevado la luz en sus almas prevalecerán. El murmullo de los que escuchaban se transformó en cánticos fervientes de adoración, y de entre la multitud surgió un clamor: ven, Señor. Ven a liberarnos de las cadenas de este mundo. Daniel miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse entre las nubes. La esperanza brillaba en sus corazones, pero el misterio aún permanecía inmenso. Oh, pueblo de Dios. Está a punto de desencadenarse una era de revelaciones divinas. El tiempo de la separación se acerca, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero, ¿estamos listos para lo que vendrá? Así, con la mañana de un nuevo día aún no revelada, un silencio reverente se apoderó de la asamblea, esperando que el gran plan soberano de Dios desatase por completo, preparándolos para lo porvenir. Mientras el sol se alzaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados, el murmullo reverberaban entre la multitud que continuaba congregada. El pueblo, alentado por las palabras valientes de Daniel, estaba ansioso por saber más de lo que el cielo tenía reservado para ellos. Sin embargo, la sombra del temor seguía acechando. Daniel, sintiendo la inquietud que todavía dominaba el ambiente, levantó sus manos y clamó: benditos sean los que buscan al Señor, porque aquellos que confían en Él no serán avergonzados. Escuchad, oh pueblo. Aún hay más en el corazón de Dios para nosotros. Él no nos ha abandonado. Como si aquellas palabras hubieran desatado un torrente, un nuevo soplo de fe descendió sobre ellos. Aunque aún oscurecidos por dudas, cada rostro brillaba con la luz de la esperanza. Daniel, inspirado por el Espíritu, comenzó a relatar las revelaciones recibidas. Dios me ha mostrado 7 señales que indicarán la llegada del tiempo del anticristo. Escuchad atentamente, para no ser engañados. Las caras de la multitud se inclinaron en dirección a él, absorbidos por cada palabra que fluía de su boca como agua fresca en un desierto ardiente. La primera señal será una gran unidad del mundo, donde muchos se unirán bajo una misma voz, proclamando la paz. Pero no os dejéis engañar, pues detrás de esta paz se forjará el hierro de la opresión. Poco a poco, su declaración fue resonando en la multitud, atrayendo sus corazones a la realidad inevitable. Daniel continuó: la segunda señal será la utilización de un lenguaje persuasivo, un carisma desbordante que atraerá a multitudes. Los corazones serán cautivados, pero es la voz de la verdad la que debe guiaros. El aire estaba cargado de tensión mientras la multitud reflexionaba en la seriedad de tales revelaciones. La tercera señal, añadió con firmeza, será la persecución de aquellos que se atreven a proclamarse como verdaderos adoradores. Las llamas de la prueba ardientes no se limitarán a los mártires del pasado, sino que se renovarán en un tiempo aún por venir. Cada palabra iba calando en el pecho de los oyentes, llenándolos de la certeza de que su fe sería realmente puesta a prueba. Daniel miró a sus ojos, llenos de resolución. La cuarta señal revelará la idolatría a través de imágenes, cuando el mundo adore lo creado en lugar del Creador. No lo permitáis, amados. Estad firmes. La multitud se estremecía al escuchar las advertencias de Daniel, su voz resonaba como un trueno en la mañana. La quinta señal será el aumento de iniquidad, la ley y el orden serán desechados, y muchos optarán por la oscuridad, pensando que es la luz. Pero debéis ser sabios para discernir lo que es de Dios. Y así, continuó, la sexta señal será el uso de signos y maravillas, falsos milagros que serán la obra de engañadores. Mirad bien, no todo lo que brilla es glorioso en el reino de Dios.
Con cada señal, el ambiente era una mezcla de temor, expectación y fervor. Por último, Daniel pronunció en un tono casi sagrado: la séptima señal será la revelación completa de la verdadera naturaleza del anticristo, un ser que intentará hacerse pasar por el Salvador. Su reino será un abismo de traición, y solo el que camine con el Señor será guardado. Un profundo silencio se apoderó de la asamblea. Cada corazón latía con fuerza al considerar la gravedad de lo que estaba por venir. Mas no temáis, dijo Daniel, llenando el aire con esperanza, porque el Señor ha preparado un camino para los que le temen. En medio del caos, su luz brillará aún más radiante. Recordad, su plan es eterno, y aunque las sombras del engaño se ciernen sobre nosotros, habremos de permanecer firmes. No es el fin, sino el inicio de la obra más gloriosa que jamás hayamos presenciado. Mientras la multitud absorbía las revelaciones, un retumbar de truenos resonó en la distancia, como si el cielo mismo respondiera al llamado de su pueblo. ¡Oh, pueblo de Dios! El tiempo se aproxima. Pronto veréis la manifestación de su poder, y la verdadera batalla comenzará. La pregunta está ante vosotros: ¿seréis hallados prontos y preparados? La voz de Daniel se tornó aún más firme. Las señales han sido dadas, pero lo que viene será aún más glorioso de lo que hemos visto. Habrá un gran despertar de la verdad. Y recordad, el final no es la condena, sino la redención. ¿Esperáis expectantes el cumplimiento de su promesa? Así, con cada latido, un nuevo misterio se asomaba en la mente de cada oyente. Un silencio reverente llenó el aire, y las miradas se dirigieron al cielo, donde comenzó a brillar un nuevo amanecer. La esperanza y la inquietud coexistían mientras aguardaban la inminente llegada de la revelación del glorioso plan de Dios. Y sucedió que, mientras la multitud se dispersaba lentamente, cada uno sumido en la reflexión de las profundas palabras de Daniel, el cielo se oscureció repentinamente. Un viento impetuoso sopló entre ellos, trayendo consigo un murmullo de voces que resonaban como un eco distante. Daniel, sintiendo la inquietud en el aire, inclinó su cabeza y oró en silencio, buscando la guía del Altísimo. De repente, el cielo se partió como un lienzo desgarrado, y una luz radiante brilló en el centro de la tormenta. La multitud, aterrorizada pero asombrada, se volvió hacia Daniel, preguntándose si era este el inicio de la manifestación del poder que había anunciado. Él, con voz firme y resplandeciente con una autoridad divina, exclamó: «El Señor ha hablado. Escuchad, pueblo de Dios, porque el tiempo se hace breve y la verdad saldrá a la luz». La luz del cielo se hizo más brillante, y una voz potente resonó en toda la asamblea: «He aquí, he elegido un remanente que se levantará en medio de la oscuridad. Un símbolo de esperanza que iluminará el camino por el que, aunque parezca imposible, hallaréis la salvación». El terror y la admiración invadieron los corazones de los oyentes. «¿Quién será este remanente?», murmuraron entre ellos. Daniel, percibiendo la confusión, continuó: «El remanente fiel será llamado a contar las maravillas de Dios, en tiempos de prueba. Ellos verán con sus propios ojos la verdad que se manifestará en medio de las tinieblas». La multitud se asió a cada palabra, sintiendo que el fuego de la fe ardía en sus corazones. «Pero debéis prepararos», advirtió, «porque este remanente enfrentará la ira del enemigo. Escucharéis rumores de guerra, y veréis el aumento de la inquietud, pero no temáis. El Dios de Israel es con nosotros». Mientras hablaba, el cielo se oscureció aún más y las voces del pueblo se hicieron más altas. Algunos comenzaron a preguntar cómo podrían ser parte de este remanente. «¿Qué debemos hacer para ser contados entre los que son fieles?». «Estad vigilantes y orad», contestó Daniel con pasión. «Desprendeos de todo aquello que os aleje del amor a Dios, buscad la pureza en vuestros corazones, porque así servirá de protección en el día de prueba. Porque vendrá el día en que el anticristo se manifieste, y muchos caerán por su seducción. Mas, aquellos que confían en el Señor estarán firmes». Una oleada de temor atravesó a los presentes cuando pensaron en el anticristo y sus engaños. «¿Cómo lo identificaremos?», preguntaron algunos con ansiedad. Daniel respondió, mirando hacia el horizonte: «Una vez más, el Señor ha prometido que aquellos que buscan le tendrán en sus corazones y discernimiento para reconocer la verdad en medio de la confusión. Pronto veréis la señal». Daniel proclamó: «Abrid vuestros ojos y corazones. La verdadera señal será una evidencia de fe, una unión en la verdad, y el amor que sobrepasa toda comprensión. No os dejéis arrastrar por las promesas del mundo.
La salvación está en aquel que ha resucitado y será el mediador ante el trono de Dios. Con cada palabra, la atmósfera se tornó eléctrica, como si el cielo estuviese más cerca. «Alzad vuestros rostros», exclamó Daniel, «porque ha comenzado la preparación del reino». El tiempo que se avecina nos recordará que, en medio de la traición y el engaño, Dios escribiría su historia de redención sobre el corazón de su pueblo. Y así la multitud quedó en un silencio reflexivo, con las miradas alzadas, contemplando la grandeza del misterio que se desplegaba ante ellos. Sin embargo, Daniel sabía que esto era solo el comienzo. «Escuchad», dijo, «el día del retorno se acerca. El cumplimiento de la promesa ha de ser revelado, y en el instante en que lo esperéis, conoceréis el verdadero significado de la restauración». La pregunta Arimán, ¿en qué lado estaréis cuando el cielo y la tierra se encuentren en la realidad de su gloria? Con ello, un aire de expectación se apoderó de ellos, y con el amanecer a la vista, comprendieron que el tiempo de revelación estaba al llegar. El remanente se alzaría, y mientras las nubes se disipaban lentamente, un nuevo misterio empezaba a formarse en sus corazones. Dios, en su maravillosa soberanía, estaba por avanzar en la historia del pueblo, dejando claro que el verdadero plan de redención ha de manifestarse de formas que aún no entendían. En la quietud de la mañana que seguía al estruendo celestial, el pueblo de Israel se reunió nuevamente en la plaza. Sus corazones palpitaban con la mezcla de temor y anticipación por las palabras de Daniel, quien, como un faro en la oscuridad, había sido llamado a ser la voz de Dios en medio de la opresión. La luz del amanecer iluminaba sus rostros, reflejando las esperanzas y temores contenidos por la inminente llegada del anticristo. Daniel, sintiendo la importante responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, alzó la mirada al cielo y ofreció una oración silenciosa al Altísimo. «¿Qué más, oh Jehová, has de revelar a tu pueblo? En ti confío, y en tu soberanía sobre nuestras vidas». Con un profundo suspiro, giró su atención hacia el pueblo, que lo observaba con expectación. «Hermanos míos», comenzó, su voz resonando en la brisa matutina. «El Dios de nuestros padres ha hablado y ha prometido que no nos dejará en la oscuridad. La revelación del anticristo viene como una sombra, pero nosotros seremos la luz que brilla en medio de ella. Escuchad las instrucciones que el Altísimo nos da para enfrentar los días venideros». Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. «¿Qué debemos hacer, Daniel?» «¿Cómo podemos estar listos?», preguntó uno de los ancianos, con el rostro surcado de arrugas que mostraban años de sufrimiento y fe inquebrantable. «Debemos fortalecer nuestra fe, orar sin cesar y aferrarnos a la verdad de Dios que nos ha sido revelada», respondió Daniel, su corazón latiendo fuerte por el fervor del pueblo. «El primero de los 7 signos que he de compartir es que vendrán falsos profetas que seducirán a muchos. Sus palabras parecerán suaves como la miel, pero llevan en su interior el veneno del engaño». Con cada palabra, la tensión creciente se hacía palpable. Muchos seguirán a estos falsos guías, buscando respuestas en el momento de su debilidad, olvidando que nuestra fortaleza se encuentra únicamente en el Señor. «No os dejéis engañar», clamó. En ese momento, el viento pareció soplar con fuerza, como si las mismas fuerzas de la creación se unieran al clamor del profeta. Daniel continuó con el segundo signo: «Se unirán las naciones, ofreciendo alianzas y promesas de paz. Pero recordad, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina». 1 Tesalonicenses 5, 3. La paz que el mundo promete es efímera. Nuestro anhelo, nuestra paz auténtica, solo reside en Dios. A medida que compartía, Daniel sintió el peso de su misión. La multitud se sentía cada vez más animada, pero también consciente de la profunda responsabilidad que llevaban sobre sí. La tercera señal será la persecución. «Seremos llevados ante reyes y gobernantes, pero no temáis, porque en esos momentos, el Espíritu Santo hablará a través de vosotros». Lucas 12, 11-12. «Seremos probados, pero recordaréis que nunca estamos solos. Aún en el fuego, su presencia nos protegerá». La multitud murmuró, algunos con valentía, otros con temor. Daniel, poniendo su fe en la soberanía de Dios, presentó el cuarto signo: la idolatría se alzará en las ciudades. El anticristo se proclamará Dios y exigirá adoración. No permitáis que vuestros corazones se desvíen, permanece firme en la adoración al Dios vivo. La atmósfera se volvió opresiva cuando habló de la iniquidad que se desataría. «Es un tiempo de oscuridad, donde muchos se apartarán de la fe, y la ley será despreciada», declaró con firmeza. «Pero recordad, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia»,
Mateo 4:18. Aquellos que se aferren a la verdad serán preservados. Mientras la luz del sol se alzaba más alto, iluminando el rostro de la multitud, Daniel intentó infundirles confianza. Y así, con cada señal que el Altísimo ha revelado, el sexto será la aparición de falsos milagros, maravillas que cautivarán a muchos. Pero fijaos, porque no todo lo que brilla es oro. Vuestra fe debe ser la linterna que guía vuestros pasos. Por último, dijo con solemnidad, la séptima señal será la revelación del verdadero Anticristo, un ser que asumirá la apariencia del Salvador, trayendo consigo la traición más grande. Pero, oh pueblo, no debéis temer. Jehová ha prometido que aquellos que permanezcan firmes verán la victoria. Mientras Daniel hablaba, un viento renovado sopló entre ellos, trayendo consigo la certeza de que sus palabras no eran solo advertencias, sino también promesas. Los ojos de la multitud brillaban con una mezcla de temor y esperanza, dándose cuenta de que su fe sería puesta a prueba de maneras que nunca habían imaginado. ¿Estáis listos para permanecer firmes?, preguntó. Sí, clamó la multitud, alzando sus brazos en la afirmación. Confiamos en ti, oh Dios. En ese momento, sintieron la presencia del Altísimo llenando el lugar. Daniel, con voz firme, concluyó, no solamente enfrentaremos al Anticristo, seremos testigos de lo que el Señor está por hacer. La esperanza y la redención nos están esperando, y en medio de la oscuridad, tenemos el poder para brillar. El plan de Dios es mayor. Pronto veréis su gloria revelada. Mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire, el sol se alzó completamente, marcando un nuevo día. Sin embargo, en el corazón de Daniel un nuevo misterio se tejía. ¿Cómo se manifestará este plan soberano de Dios? ¿Qué desafío nos espera antes del triunfo final? Su mente se llenó de preguntas, pues sabía que la historia de redención apenas comenzaba a desplegarse. Continuaría la lucha, pero el pueblo de Dios estaba preparado. Tenían la luz de la verdad, y sus corazones se unían en expectativa por las revelaciones que aún estaban por venir. ¿Cuál sería la siguiente etapa en el poderoso plan de redención de Dios? ¿Y cómo enfrentarían la creciente oscuridad que se acercaba? El tiempo de la revelación estaba aún por manifestarse, dejando el misterio divino flotando en el aire, como un aire fresco anticipando la llegada de lo grande.